Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, originalmente cuando platicamos sobre cuál podría ser el tema de esta charla, coincidió con que me invitaban a mí a la Benemérita Autónoma de Puebla para platicar sobre la visión de los consejos estatales en el tema de transferencia de tecnología. Entonces creo que es un poco arrogante porque la verdad es que no conozco la visión de todos los consejos, entonces me voy a limitar a platicar un poco cuál es la visión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es en donde sí he tenido oportunidad de colaborar diseñando y operando algunos programas, y la visión del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología de la actual administración. Y creo que, pues bueno, algo que quiero compartir es más bien un poco la experiencia que he tenido desarrollando estos programas y a qué retos nos hemos enfrentado. Quiero empezar platicando un poco, toda mi plática se va a basar un poco en cómo está el marco de las políticas públicas precisamente que rigen estas actividades en transferencia de tecnología. Entonces, vamos a empezar platicando un poquito cómo empieza todo este movimiento en cuestiones de desarrollo científico, tecnológico, actividades de promoción. Y entonces nos encontramos que en 1930 se crea la Academia Nacional de Ciencias. Y este es un primer ejercicio en donde lo único que se pretende es poder reunir a todos los científicos del país. Entonces, lo único que querían era poder concentrar precisamente toda esta actividad en desarrollo científico y poder concentrar y tener acceso a la generación del conocimiento. En 1940 empieza un desarrollo industrial fuerte en el país y empezamos entonces a hacer una actividad fuerte en importación de tecnología. Sin embargo, nos damos cuenta que no tenemos necesariamente los recursos humanos capacitados para poder asimilar e implementar esas tecnologías que requiere el sector industrial. Entonces empezamos a depender de tecnologías en el extranjero. En 1942 se crea la Comisión Impulsora y Coordinadora de Investigación. Esta comisión se limitaba específicamente a impulsar la investigación en las ciencias exactas y las ciencias naturales y enfocada principalmente, pues de nuevo, a la difusión del conocimiento. Entonces, si nos damos cuenta, aquí avanzamos 12 años y en estos 12 años solamente estamos haciendo esfuerzos relacionados con generación de conocimiento y la difusión de este conocimiento. Todavía no hay una política en materia de transferencia de tecnología o transferencia incluso de conocimiento. Entonces todavía no empezamos a hablar aquí de una sociedad del conocimiento como tal. Algo interesante que pasa también en 1942 es la emisión de la primera ley de propiedad industrial. Esta ley la llevaba la Secretaría de Economía y en esta ley ya se establece en ese año que es posible transferir los derechos que otorga una patente a un tercero y se le denomina precisamente la licencia e incluso establece que el que haya tenido la licencia para la explotación de la tecnología tendrá que otorgar a su titular el 50% de los ingresos que genere derivados de la explotación. Entonces, podría no parecer muy atractivo tal vez para aquel que haga la inversión para poder explotar aquellas tecnologías. Entonces, esta ley es lo que establece. Entonces, pues bueno, seguimos todavía con algunas políticas de apoyo al desarrollo científico y tecnológico, insuficientes aún, principalmente limitadas a promover la investigación básica y pues una clara desvinculación con el sector productivo. Ahora, la Comisión Impulsora y Coordinadora de Investigación da origen al Instituto Nacional de Investigación Científica. Este Instituto Nacional de Investigación Científica, al darse cuenta precisamente en el 40, cuando empieza este movimiento fuerte de desarrollo industrial, nos damos cuenta que no tenemos recurso humano especializado necesario precisamente para poder asimilar e implementar estas nuevas tecnologías, entonces se enfoca al desarrollo de recurso humano especializado. Y entonces el Instituto Nacional de Investigación Científica empieza a trabajar muy fuerte el tema de becas para poder formar el recurso humano especializado que la industria podría estar demandando. Sin embargo, pues seguimos sin hablar todavía de temas de transferencia de tecnología o conocimiento. En el 66
se genera el programa de formación de profesores e investigadores como un primer esfuerzo también para poder empezar a promover el desarrollo de nuevos científicos y de investigadores. Y en algo interesante es que la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación, que da origen al Instituto Nacional de Investigación Científica, que aunque se limitaba al tema de becas y de formación de recurso humano especializado, el instituto es precisamente quien empieza a promover la creación de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, consejo que se crea en 1970. En el 72 se emite la ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas. Aquí viene un momento importante porque entonces empieza una política proteccionista dentro del país, en lo que se intenta es que precisamente la industria que necesita acceso a nuevos desarrollos tecnológicos empiece a identificar estos desarrollos, pero dentro de las instituciones y los centros de investigación que se encuentran en el país. Y entonces, pues bueno, esto lamentablemente no tiene mucho éxito, porque cuando la industria comunica las demandas en cuanto a desarrollo tecnológico e incluso recurso humano especializado, pues se da cuenta que el desarrollo tecnológico no existe orientado precisamente a cubrir estas demandas que ellos tienen. Entonces, esto no dura mucho y volvemos otra vez a una economía abierta, a volver a importar tecnología, pero con la ventaja de que empezamos a formar recurso humano especializado que la industria nacional demanda. Entonces tenemos ya los primeros tecnólogos, los primeros técnicos que empiezan a poder implementar y asimilar estas nuevas tecnologías, adaptarlas e incluso empiezan a generarse algunas innovaciones tecnológicas, pero principalmente dentro de la industria nacional. Viene también un periodo importante en donde empieza a caer el financiamiento que se da a la formación de recurso humano especializado. Hay una evidente falta de programas de apoyo y entonces lo que pasa es que tenemos una fuga de cerebros y para poder evitar o controlar esto se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Sistema Nacional de Investigadores. Con el Sistema Nacional de Investigadores lo que se promueve es tener incentivos precisamente para retener el talento humano que tiene el país y poderlo conservar. Y entonces empieza a haber un estímulo nuevamente a la innovación, a la investigación. Seguimos entonces en un esquema de economía abierta, inversión extranjera, adquisición de tecnologías, importación de tecnologías e incluso de insumos, pero estamos trabajando fuerte en la formación de recursos humanos especializados. Con esto entonces, como les comentaba, se generan los nuevos técnicos y tecnólogos en el país. Y esta ley sobre el registro de la transferencia de tecnología da origen en el 85 a la Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico. Esta ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico habla por primera vez de la implementación de un sistema nacional de ciencia y tecnología. Lo interesante de este sistema nacional es que precisamente prevé la articulación del sector académico, del productivo y la participación del gobierno federal, e incluso menciona que es una obligación del gobierno federal el otorgar estos apoyos que incentiven el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, en el 85, esta ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico, nace el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta ley es abrogada y reemplazada por la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. Y en esta ley se considera ya por primera vez el ramo 38 presupuestal, que es precisamente el presupuesto que destina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al desarrollo científico y tecnológico. En esta ley ya se establece que es de suma importancia vincular la investigación con las actividades tanto educativas como productivas. Habla de una vinculación entre la investigación y sus formas de aplicación con la intención de promover la modernización y la competitividad del sector productivo. Habla
tiene un capítulo completo, el capítulo 6, de la vinculación con el sector productivo, la innovación y el desarrollo tecnológico. Y algo interesante que tiene esta ley también, en el 99, es que se establece una prioridad de apoyar aquellos proyectos que tengan una aplicación directa con las necesidades de las empresas, y establece entonces que se dará, entre todos los apoyos que se van a otorgar, prioridad a aquellos proyectos que tengan vínculos con el sector productivo, principalmente con la pequeña y la mediana empresa. En el 90, esta ley de fomento para la investigación científica y tecnológica da origen a la ley de ciencia y tecnología en el 2002, la cual habla precisamente de la necesidad de formar investigadores, pero orientados a resolver aquellos problemas nacionales que son prioritarios. Habla de la vinculación de la ciencia con la calidad de la educación. Establece que se debe incorporar el desarrollo tecnológico a los procesos productivos, específicamente en los sectores estratégicos que son aquellos prioritarios para el desarrollo del país. Ahora, en el 2011 se hacen modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología y establece nuevamente, conserva el texto en donde dice que se va a dar prioridad a aquellos proyectos que estén vinculados con el sector productivo o que tengan una aplicación, pero en esta ocasión incluso ya dice que se va a dar apoyo a aquellos proyectos, preferentemente a aquellos proyectos que tengan una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología. Y esta declaración formal tiene que estar expresada por los potenciales usuarios. Entonces ya habla incluso pues de la necesidad no solamente de que el desarrollo tecnológico pueda justificar que tiene una aplicación, sino incluso ya plantea un canal de comunicación entre aquellos desarrolladores de la tecnología y aquellos usuarios potenciales. E incluso pide que exista esta declaración formal de estos usuarios potenciales. Y otra cosa que establece también es que el apoyo será por tiempo determinado y será suspendido si se determina que el proyecto ya no tiene viabilidad técnica o económica. Entonces, pues bueno, esto es una cuestión interesante ya en aquellas reformas del 2011. Y finalmente 2015, que es la reforma que es interesante, principalmente para las universidades y centros de investigación, en la que ya se establece las asociaciones estratégicas. Habla de asociaciones estratégicas para el establecimiento o el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica que surjan de aquellos desarrollos tecnológicos de las universidades y los centros de investigación. Dice incluso que las universidades y los centros de investigación pueden tener participación en estas nuevas empresas de base tecnológica y puede ser incluso aportando capital para el desarrollo de estas nuevas empresas. Plantea también que puede haber una remuneración económica de aquellos ingresos extraordinarios que se generen por el licenciamiento de los desarrollos tecnológicos generados en instituciones ya sea públicas o privadas. Entonces, pues bueno, este tema ya abre el camino precisamente para promover la transferencia de tecnología. Sin embargo, pues bueno, todavía nos queda mucho camino para poder modificar marcos regulatorios, marcos normativos dentro de las universidades y los centros de investigación para poder hacer esto una realidad. Habla precisamente del porcentaje que podrían tener los investigadores o los desarrolladores de aquellos ingresos extraordinarios que resulten de las regalías, de aquellos licenciamientos de los derechos de propiedad industrial. Entonces, bueno, esto es un poquito el antecedente y lo que me gustaría es que pusieran un poquito de atención en cuáles han sido más o menos las fechas en las que estos cambios se han dado, porque les quiero platicar de algunos programas, algunos instrumentos que se han implementado, pero también una experiencia que tuvimos en CONACYT al trabajar con Estados Unidos, este tema precisamente de transferencia de tecnología e intentar aplicar un modelo que ellos tienen operando ya hace algún tiempo. Bueno, traje algo aquí nada más para mostrarles, que era pues realmente tan poco conocimiento que se tenía en ese momento. Si se dan cuenta, este es el reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia es del 72. Es cuando teníamos pues esta política proteccionista, ¿no?, cerrada, en donde lo que vamos a hacer es promover que la industria busque desarrollos tecnológicos en las instituciones nacionales. Ahora les voy a platicar un poco
los instrumentos de política pública que yo he podido conocer en este tiempo que he trabajado en temas de transferencia de tecnología, que me imagino que ustedes también conocerán, y entonces son algunos de los esfuerzos que ha tenido el gobierno, tanto en este caso federal, ya entraremos un poquito después a los apoyos del gobierno estatal. Como ustedes conocen, pues el programa de estímulos a la innovación surge en el 2009, después del programa de estímulos fiscales. Este es el programa que por primera ocasión premia precisamente la vinculación entre la academia y el sector productivo. ¿Conocen todos el PEI? Sí, ok. Bueno, pues tenemos la opción, aquellas es solamente para apoyar empresas. Este año solamente MIPYMES, dejaron fuera por primera ocasión a las empresas grandes, y es un programa que precisamente incentiva la vinculación, apoya a las empresas aportan una concurrencia y es para hacer desarrollo tecnológico. Y algo en lo que se han enfocado pues es precisamente que no sea servicio tecnológico, sino desarrollo tecnológico conjunto, lo cual de alguna manera, con la intención de tener una mayor intensidad de apoyo, pues obliga a las empresas a salir a buscar en las universidades y los centros de investigación aquellos grupos de investigación fuertes en el área de interés que puedan ayudarlo a hacer su desarrollo. Y los obliga también a hablar temas pues que generalmente industria y academia no hablaban, como el hecho de cómo vamos a compartir la propiedad industrial que derive de este desarrollo que vamos a hacer juntos. Entonces, bueno, el programa de estímulos a la innovación sigue vigente, nace en 2009 y este año precisamente está la convocatoria abierta y por primera ocasión no se apoya a empresas grandes. Otro esfuerzo que se tiene también es el programa Finova. ¿Conocen el programa Finova? Es un fondo sectorial, una bolsa combinada entre CONACYT y la Secretaría de Economía. Bueno, Finova nace en el 2010 y se publica por primera vez en el 2011. 2011 y 2012, Finova se orienta a precertificar oficinas de transferencia de tecnología. ¿Con qué intención? Pues bueno, de crear precisamente estos espacios operados por gestores de tecnología que puedan ayudar a las empresas y a la academia a ponerse de acuerdo, ¿no? De alguna manera visualiza la generación de estos gestores de transferencia de tecnología que permiten un canal de comunicación entre las demandas del sector productivo y las capacidades y la infraestructura que tienen las universidades y los centros de investigación. Algo curioso ahí, pues es que CONACYT en el 2011 y 2012 precertifica y certifica oficinas de transferencia de tecnología, llega a un total de 117 y después le avisan que no puede certificar porque no es un organismo certificador. Entonces ya después cambia el nombre y se llama reconocimiento de oficinas de transferencia de tecnología. Entonces, en ese momento surgen 117 oficinas de transferencia de tecnología en el país que estarán orientadas precisamente a promover la transferencia de tecnología, a hacer el canal para poder madurar, transferir, escalar e implementar los desarrollos tecnológicos que surjan de universidades y centros de investigación. 2013 y 2014 se publica una convocatoria precisamente orientada a aquellas oficinas de transferencia de tecnología que hayan ubicado desarrollos potenciales y hay una modalidad, que no sé si se acuerdan, que se llama Bonos B. Entonces, en esta modalidad Bonos B, les da hasta 3 millones a las oficinas de transferencia de tecnología que tengan un desarrollo cuyo plan de negocios ya se haya generado, que hayan demostrado viabilidad técnica y viabilidad económica, viabilidad comercial. Y entonces, con estos 3 millones busca madurar y acercar al mercado estas nuevas tecnologías. Lamentablemente este esfuerzo duró solamente pues 2013-2014, alrededor de unos 4 años más o menos desde la generación del programa Finova y pues lamentablemente 4 años para operar un programa de maduración de tecnologías pues no es suficiente. No ha vuelto a haber una convocatoria de bonos B para seguir madurando tecnología y la característica que tenía esta convocatoria es que a quién le daba el recurso era a aquellas oficinas de transferencia de tecnología, no al usuario potencial de la tecnología. Entonces, el recurso iba orientado
a las oficinas, muchas de las cuales se encontraban inmersas en las universidades y los centros de investigación, algunas de ellas privadas. Sin embargo, estas privadas con poco acceso a desarrollos tecnológicos porque no eran las generadoras de los desarrollos tecnológicos. Las pocas oficinas privadas que existían tenían precisamente que hacer convenios de colaboración con universidades y centros de investigación para poder madurar sus tecnologías. Entonces, el recurso fue destinado principalmente a las universidades y los centros de investigación que tenían desarrollos, que tenían una oficina de transferencia de tecnología y que tenían desarrollos con potencial de mercado, que habían demostrado viabilidad técnica y tenían potencial de mercado. En el 2017 y 2018, Finnova vuelve a lanzar una convocatoria y hace un proceso de reconocimiento. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, teníamos 117 oficinas en el país, se dan cuenta pues que no había un indicador importante en cuanto a tecnologías que se hubieran madurado y que hubieran sido transferidas y se hubieran convertido en nuevos productos, procesos o servicios, y se da cuenta pues que la mayoría de estas oficinas de transferencia de tecnología lo que están haciendo pues es dar servicios de consultoría más que madurando tecnologías. Entonces, empieza a pedir información relacionada precisamente al acceso, al acceso a los desarrollos tecnológicos, a cuántos desarrollos tecnológicos ha logrado llevar a mercado o ha logrado transferir, y entonces con esto vuelve a lanzar una convocatoria para este proceso de reconocimiento. En el 2017 reconoce 57 y en el 2018 reconoce 18 oficinas de transferencia de tecnología. Entonces, ahora se encuentran a nivel nacional un total de 75 oficinas de transferencia de tecnología que pasaron este segundo proceso. Y pues, ¿con qué nos encontramos aquí? Pues que precisamente son las oficinas de transferencia de tecnología que se encuentran en universidades y centros de investigación, aquellas que lograron ser reconocidas. Pues algo importante es precisamente que se encuentran dentro de donde está pues el semillero de todos estos desarrollos tecnológicos. Y bueno, lo interesante pues es que al lograr este reconocimiento pues habla un poco precisamente de esta comunicación que ya empieza a existir entre las universidades, los centros de investigación y el sector productivo o aquellos inversionistas que están dispuestos a apostarle a los nuevos desarrollos para convertirlas en empresas de base tecnológica. Y bueno, dentro de los programas que les quería platicar, hay uno más que son los consorcios binacionales de innovación. Este programa, que CONACYT que le llama COBI, surge de una colaboración entre CONACYT y la National Science Foundation del gobierno de Estados Unidos. Este es un programa que opera hace mucho en Estados Unidos y se llama IUCRCs, y les quiero platicar un poquito cómo opera, pero les traje un video porque quiero enseñarles cuál es el concepto de esta metodología. Bueno, como siempre pasa, cuando empezamos a trabajar con Estados Unidos dijo, no quiero que te inventes un programa, no vamos a desarrollar juntos un programa, estos son los programas que yo tengo, entonces dime cuál te interesa, y con eso empezamos a colaborar. Entonces decidimos empezar a trabajar con ellos en este programa específico porque queríamos entender un poco cómo estaban ellos manejando el tema de transferencia de tecnología. Entonces, the early 1970s, in which the president wanted We live on a fragile blue planet during a time of unprecedented global challenges. Here in the United States, the National Science Foundation has developed a special program to deal with these challenges. It's known as the IUCRC program, Industry, University, Cooperative, Research Centers. IUCRCs facilitate cutting-edge partnerships between scientific researchers in both industrial and academic settings. Since 1973, IUCRCs have been conducting research on pre-competitive technological innovations, many of which are helping address some of the nation's most pressing global challenges. the IUCRC program
generated from a research and development incentives program in the early 1970s in which the president wanted the NSF to get more involved with industry. With 40 centers involving over 100 universities from across the United States, IUCRCs bring together some of our nation's best and brightest researchers. Research in industry and in university settings is often driven by very different priorities. Industry typically excels at commercializing scientific research, whereas universities are good at exploring fresh new ideas and nurturing the next generation of scientific leaders. The National Science Foundation created these centers in order to merge these unique and complementary strengths. Through IUCRCs, industry gains access to a vast pool of groundbreaking ideas, while academia benefits from industrial insights on research directions. I think the global competition that exists today requires that we as a nation bring every strength that we can bring, and to the extent that we can couple the research power within our universities with U.S. industry's needs, then we can position U.S. industry to be more competitive globally. And that's really what the centers have been all about. One of the pillars of success for the IUCRC program is the strategic funding model at work behind the scenes. The NSF provides the centers with a modest amount of funding as base support. But because of the partnership model at the heart of the program, the vast majority of research funds are contributed by center sponsors. In addition, the IUCRC program encourages its centers to work together using a funding mechanism known as tie projects. For every dollar we have from NSF IUCRC basic funding, we raise $20 in industrial money. And that's true across the whole program. There are 37 centers, 100 campuses involved, and they average 8 to 1. And if all federal programs could leverage 8 to 1 times the federal investment, I think everybody would be happier paying their taxes. The world's most complex challenges often require multidisciplinary solutions. For this reason, the IUCRC model provides regular opportunities for research teams from multiple universities and industries to work together. Simply the ability to discuss with potential collaborators here, how might we be able to partner to bring new technologies to the market that are really going to help the public good, has been terrific. One aspect that I particularly enjoy is the poster sessions at these meetings, in which the students will stand in front of a poster that describes their work. I get the opportunity to talk to them one-on-one about why they're doing the work, what their recent results are, what the potential applications are. You put the right people in the right room, you keep them there long enough, they focus on the situation, they do a deep dive into technology, and then all of a sudden the industry guys start seeing the connections. The faculty members learn enough about the applications to be able to make the connection. The students, of course, are eager to do work because they want to differentiate themselves and make a good career out of their academics. There's a lot of magic in that meeting. Bringing people together to share ideas is at the heart of the IUCRC program and serves as a launching pad for many productive relationships and projects. Through collaboration, IUCRCs can tackle big challenges that no single university or company would be likely to address alone. IUCRCs are known for transforming partnerships into real-world innovations, and many of these advances are now embedded in products that have a big impact on our daily lives. Octane sensors save U.S. consumers over $1 million a day. State-of-the-art robots help save lives in the middle of disaster zones. Fingerprinting and identity fraud technologies are making our communities safer places to live and work. Innovations in manufacturing and packaging have introduced massive efficiencies in our nation's factories. Wireless technologies embedded in biomedical devices, such as heart monitors, allow for improved care of patients with chronic conditions. In coming years, these types of technologies will change our world in ways we have only begun to imagine. IUCRCs provide exposure and training
that ensures students are well prepared to become tomorrow's leaders in science and industry. This kind of innovation is key to creating new jobs and building the foundation for a stronger economy. At a time when we are faced with urgent global challenges, these centers have proven to be a significant national resource for addressing the areas of energy, infrastructure, climate change, health and safety, and homeland security. These centers excel at translating fundamental laboratory research into innovative technological breakthroughs that have been validated by industry standards of success. As the industries get return on investment and are able to implement the successes of the center, if you will, that they are able then to help the productivity of the nation and make it more competitive with foreign countries and foreign industry. I would hope that in today's management structure within the federal government that there are leaders who understand the power of the Industry University Cooperative Research Centers program, that they understand that it plays a vital role in the portfolio for this nation. ¿Escucharon cuándo empezaron estos centros de colaboración, academia? ¿Cuándo? Sí, 73, ¿no? Más o menos. ¿Se acuerdan un poquito de la línea del tiempo que estuvimos platicando? Pues nosotros empezamos apenas a plantear algunos temas de colaboración entre la academia y la industria en el 80 y tantos, ¿no? Sin embargo, sin una política clara todavía. Entonces, pues bueno, todavía nos falta, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Bueno, la manera en cómo operan estos consorcios, es un programa que está operando con ACID, en colaboración con la National Science Foundation, se forma un comité asesor industrial. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un grupo de empresas que tienen demandas tecnológicas específicas y pueden tener demandas tecnológicas relacionadas con el producto o los servicios que comercializan. Pueden tener demandas tecnológicas en cuanto a sus procesos productivos. Pueden tener demandas tecnológicas relacionadas, por ejemplo, con el impacto ambiental. Entonces, se reúne un grupo de empresarios con demandas que pueden ser comunes o diferentes y que las plantean sobre la mesa. Y existe un grupo multidisciplinario de científicos, de investigadores, de académicos, escuchando cuáles son las demandas que surgen. Algo que nos dimos cuenta es que estas demandas en su mayoría no están orientadas con el core del negocio, es decir, no están orientadas a mejorar sus productos. Muchas de ellas están orientadas a mejorar sus procesos, a ser más productivos, a hacerlos más eficientes. Entonces, un primer ejercicio que hicimos en CONACYT, por ejemplo, fue sentar a la mesa a un grupo de personas, de industriales, que tenía demandas relacionadas con metalmecánica. Entonces nos acompañaron empresas de la industria automotriz, aeroespacial, aquellos que hacen maquinados, y plantearon las diferentes demandas, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, relacionadas con el templado de algunos metales, etcétera, etcétera. Y entonces un grupo de científicos escuchan estas demandas. Sobre la mesa se plantea un portafolio de proyectos y estos proyectos después se priorizan. Y aquellos a los que se les da prioridad son financiados por la industria y desarrollados por los grupos de investigación de las universidades y los centros de investigación. Cuando se genera una figura de propiedad industrial derivada de estos consorcios, lo que pasa es que todas las empresas que financiaron el desarrollo comparten la titularidad. Es mucho más barato financiar estos desarrollos por un grupo de empresas y poder mantener la propiedad industrial por un grupo de empresas, y son desarrollos tecnológicos que de alguna manera son transversales y pueden resolver problemas en la industria, principalmente en procesos productivos e incluso en industrias de muy diversos sectores.
es mucho más barato hacer estos desarrollos en conjunto con otros empresarios y además mantener la propiedad industrial. Entonces surge esta figura de propiedad industrial que es explotada por todos aquellos que financiaron el desarrollo tecnológico. Pero algo interesante que pase aquí, pues es que precisamente es el grupo, tienen un grupo asesor de investigadores, sin embargo, aquellos que tienen voto son los industriales, y son los industriales que están financiando el desarrollo tecnológico. Entonces, todos los desarrollos tecnológicos están orientados a atender demandas reales del sector industrial, y es así como están trabajando estos consorcios y esta colaboración academia-industria. Ahora, bueno, ha sido un trabajo complicado. Yo ya no estoy ahora colaborando en CONACYT, sin embargo, dentro de nuestras primeras mesas para ver cómo íbamos a operar estos consorcios, porque cuando lanzas una convocatoria lo último que quieres es que quede desierta. Entonces hicimos algunas mesas, trabajamos con empresas de salud, con empresas del sector de alimentos y aquellas que tenían necesidades específicas en metalmecánica. Y lo que nos encontramos es que los industriales nos dijeron, no voy a decir cuáles son mis demandas en frente de mi posible competencia. Entonces, pues bueno, no logramos avanzar mucho cuando implementamos este programa. Sin embargo, esta convocatoria que les muestro aquí es 2017, así que, pues bueno, sigue publicándose y espero que haya mejores resultados ahora. Ahora, algo que nos planteamos es, bueno, ¿cómo hago para salir a buscar desarrollos tecnológicos o capacidades o infraestructura que sea útil realmente para cubrir las demandas del sector productivo? Tuve la oportunidad de trabajar en la UNAM y pues mi trabajo era tal cual, salir con mi cartera de proyectos, tocar puertas y ver si a alguien le servía. Aquellos que me recibían generalmente me contestaban, esto que me planteas yo ya lo resolví hace tiempo y de manera distinta. Entonces pues regresaba con mi cartera de proyectos. Finalmente lo que funciona pues es más bien escuchar cuáles son las demandas del sector productivo, entender cuáles son sus demandas, cuál es su situación y entonces plantear las posibilidades que tenemos para darle solución con nuestras capacidades y nuestra infraestructura. Entonces, pues bueno, creo que ¿cómo hacemos para no encontrarnos con cosas como estas, ¿no? Que es una patente concedida, que es una máscara que sirve para no comer. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar encontrarnos con desarrollos tecnológicos de este tipo que sí existen? Muchos. No traje ejemplos de México, pero hay muchos. Nos encontramos con muchos, y cómo hacemos para encontrarnos con cosas como estas, ¿no? En este caso también es una patente, es el uso de cannabis medicinal precisamente para tratar epilepsia. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarnos con desarrollos tecnológicos que de verdad den solución a las necesidades que tiene el país, la sociedad y el sector industrial? Entonces, bueno, pues para esto, como les digo, lo que nos dimos cuenta pues es que lo que se necesita es primero escuchar y entender cuáles son las demandas. Entonces, ya para terminar, ¿qué estamos haciendo en el Estado de México? Afortunadamente, a diferencia de lo que está pasando con otras entidades, el Estado de México apenas inicia administración. La administración empezó en octubre del año pasado, entonces de alguna manera tenemos tiempo para poder, no planear, pero tal vez empezar a implementar algunas de estas actividades que puedan promover la transferencia de conocimiento y de tecnología. En el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México, algo importante pues es que se plantea objetivos basados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para un desarrollo sustentable. Entonces, en el pilar de desarrollo económico, lo que nos encontramos es precisamente con la implementación del Sistema Mexiquense de Innovación, que se plantea durante todo el plan de desarrollo